Bueno, en este momento les voy a explicar el funcionamiento de la corriente alterna y el de la corriente directa. Este toma que alcanzamos a observar en este momento es una muestra de lo que es una corriente alterna, que es proporcionada por nuestro servicio de alumbrado público. En esta podemos recibir 120 voltios con corriente alterna. La encontramos con un símbolo que tiene forma senoidal, y en este caso con un valor de 120 voltios AC. Nuestra corriente alterna no maneja polaridad, es decir, conduce una señal alternada entre positiva y negativa. También tenemos otro tipo de corriente, que es nuestra corriente directa o corriente continua. Esta nos la genera una fuente como la que tenemos en este momento, y esta se puede variar, gracias a una configuración electrónica que ya se le ha asignado. Y es controlada con estas dos perillas de control, donde una perilla hace que me varíe la corriente, y la otra que me varíe el voltaje. La corriente directa es obtenida de la transformación de la corriente alterna que nos suministra nuestro toma. La corriente continua o directa si tiene polaridad, esta la podemos identificar con un multímetro o con los colores que identifican las polaridades, como el punto de salida rojo y el de salida negro que observamos en nuestra fuente. Donde el negro nos simboliza el polo negativo de nuestra corriente directa, y el rojo nos simboliza el polo positivo de esta. Entonces, para resumir, habíamos dicho que la corriente alterna es la que no maneja una polaridad establecida, y la corriente directa es la que encontramos con negativa y positiva. Nuestra perilla variable de voltaje nos maneja un rango de voltaje mínimo de 0 voltios de corriente directa, hasta un voltaje máximo de 30 voltios de corriente directa. Ahora vamos a tomar las mediciones de los voltajes con nuestro multímetro. Comencemos midiendo la corriente alterna. Para ella necesitamos colocar el indicador del multímetro en la parte de corriente alterna con mucho cuidado para no dañar nuestro multímetro. Lo colocamos primero en la opción de 500 voltios de corriente alterna, debido a que no sabemos cuánto voltaje vamos a encontrar en nuestro toma. Luego de cerciorarnos de que el indicador del multímetro esté bien puesto, procedemos a medir nuestro voltaje de corriente alterna de nuestro toma. Como la corriente alterna no tiene polaridad, no es importancia colocar los terminales del multímetro en una posición en específica, ya que en cualquiera de las posiciones debería medir lo mismo. Quitemos este toma, quitémoslo, listo. Ahora solo medimos a ver cuánto es nuestro voltaje de corriente alterna. Podemos apreciar en nuestro multímetro un voltaje de 153 voltios de corriente alterna. Es lo que nos suministra nuestra empresa electrificadora a nuestra universidad. Ahora que confirmamos que nuestro voltaje tiene el rango de los 200 voltios, podemos colocar el indicador en 200 voltios del multímetro de corriente alterna, para así tener una medida más precisa. Intercambiemos las terminales del multímetro para confirmar que la polaridad no importa. Con mucho cuidado, no creo que quieras 153 voltios de corriente alterna corriendo por todo tu cuerpo, XD. Listo. Como ya ha quedado claro todo lo referido a la medición de corriente alterna, ahora pasemos a medir la corriente directa de nuestra fuente. Colocando nuestro indicador del multímetro en la parte de corriente directa. Vale decir que las posiciones del indicador del multímetro siempre se hacen antes de conectar el dispositivo a medir, ya sea fuentes o un toma de corriente alterna. Luego de adaptar nuestro multímetro en medidas de corriente directa, procedemos a identificar la polaridad de nuestra fuente de voltaje variable. Sabiendo que el rojo de la fuente hace contacto con el terminal rojo del multímetro y el negro de la fuente con el terminal negro del multímetro, para que nos pueda marcar un voltaje de corriente directa correcto. Veamos.
Al graduar nuestra perilla variable de la fuente, observamos que el voltaje aumenta y disminuye acorde a nuestro gusto. Cuando invertimos las polaridades de las terminales, observamos que el voltaje en nuestro multímetro es negativo. Esto significa que el sentido de la corriente está invertido. Esto es todo lo que tiene que ver con las medidas de voltaje en corriente alterna y en corriente directa. Si tienes en cuenta cada una de las recomendaciones e indicaciones que te entrega este video, tendrás éxitos en cada una de tus mediciones en el laboratorio o en cualquier parte que lo necesite. Mi nombre es Mauricio Villero y mi compañero Juanito XD, guiados por nuestro tutor Juan Pacheco. Y le agradecemos su atención.